Buenos días. Habitualmente, cuando un expositor está en un congreso, agradece al comité organizador. Pero en esta ocasión yo soy parte de él, entonces quiero hacer las cosas en forma diferente. Quiero agradecerles a ustedes su presencia y darles la bienvenida a nuestra casa de estudios, la Universidad del Pacífico. En estos 3 días compartiremos conocimientos, experiencias que fortalecerán nuestras competencias docentes y estudiantiles. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de formar profesionales del área de la salud que deben dar cuenta a todas las demandas actuales, a un mundo globalizado, avances tecnológicos y científicos, modificaciones de la sociedad en la cual deben ejercer nuestros egresados, las demandas de nuestros pacientes y, por qué no decirlo también, la salud pública del país, una salud pública que está necesitando cambios que los de mi generación no lo han podido hacer. Obviamente, en esta situación debemos cambiar, debemos innovar. Debemos buscar metodologías que fortalezcan la preparación de nuestros estudiantes. Nuevas metodologías que hagan que tengamos un estudiante innovador. En ese esquema vamos a tratar el tema de mentorías, que se va a estructurar de la siguiente manera. La introducción, la problematización, voy a presentar las experiencias de la carrera y las conclusiones. Como todos ustedes saben, en las últimas décadas existieron numerosos cambios en la educación superior, sobre todo desde Bolonia en 1999 y posteriormente Tunín. Estos cambios tienen que ver no solamente con la articulación del grado y del posgrado, con los avances tecnológicos y el uso de TIC, la relación de la universidad con la comunidad, la educación para toda la vida, el aprendizaje a distancia, la internalización, la movilización de los estudiantes, sino que también en un plan de estudio orientados a competencias. Estos cambios en la educación superior nos están mostrando que también debemos cambiar en la docencia universitaria. Debemos adoptar metodologías de trabajo que favorezcan el desarrollo del estudiante. Un estudiante que ocupa un rol diferente, que debe ocupar un rol diferente, un rol fundamental, un rol activo, y el docente pasaría a ser un facilitador, siempre respetando los criterios de calidad y basados en resultados. Esto nos muestra que toda universidad debe adaptarse al nuevo perfil del estudiante que demanda la sociedad del conocimiento. Debe centrar la formación universitaria en metodologías activas, desarrollar competencias que sirvan para toda la vida. Es decir, que tenemos que innovar. Debemos crear programas y proyectos que favorezcan el desarrollo del estudiante, que deben completar 2 líneas de actuación. En este caso sería la adaptación de los nuevos estudiantes y la participación de estudiantes con mayor recorrido o experiencia. En ese contexto ubicamos a las mentorías. Las mentorías que podrían ser estrategias muy útiles para orientar, guiar y apoyar a nuestros estudiantes. El estudiante tiene un derecho de recibir orientaciones en los primeros cursos. Debe ser un sujeto activo, debe formar parte de su formación. Debe recibir un reforzamiento en todo lo que sea su individualidad y debe ser valorado su trabajo tanto en el aula como fuera del aula. Y todo esto ya nos dicen desde Bolonia, si ustedes leen ahí el artículo, donde nos hablan de que nuestros estudiantes deben recibir orientación, tutorías personalizadas desde el primer año y durante toda su carrera. Lo mismo nos dice Tunín. Y ya que le escuchamos a la doctora que presidió la charla, vemos que también en el Paraguay no solamente nos dan recomendaciones, sino que también vamos a ser evaluados en cuanto a lo que hagamos por la formación de nuestros estudiantes. Vamos a ser evaluados según la dimensión 3 de gestión académica en todo lo referente a tutorías, programas de apoyo de acceso, permanencia y éxito académico
en las unidades académicas. Quiere decir que no solamente vamos a preocuparnos en hacer las cosas, sino que hacerlas bien para la evaluación. Permiso, porque tengo la garganta seca. Vemos acá un cuadro muy interesante del último pintor barroco italiano que se llama Giambattista Tiepoli. Según mis amigos, este cuadro está en un hermoso museo en Holanda. Y acá tenemos dos personajes que llaman la atención, Telémaco y Mentor. Ay, perdón. ¿Y quiénes son ellos? Si nos remontamos a un libro de la Odisea de Homero en el siglo VIII a.C., vemos que Ulises, cuando va a ir a la guerra de Troya, deja a su hijo Telémaco al cuidado de su mejor amigo Mentor. Mentor comprende que él no debe ocupar el lugar de Ulises, sino que debe orientar y debe guiar a Telémaco en su formación. Entonces Mentor acompaña a este joven en toda su trayectoria. Si él tiene un accidente, interviene para poder orientar, le guía y lo acompaña. Esta orientación, guía y acompañamiento son cualidades, atributos y características que podemos observar hoy día en lo que sea la mentoría en cuanto a ello. Ay, perdón, estoy... Bueno, si llevamos nuestra imaginación a la antigua Grecia y nos imaginamos a Sócrates rodeado de sus discípulos, vemos que él también hacía mentoría. Sócrates trataba de dar a luz las ideas y llegar a la verdad a través de la mayéutica. Sócrates fue mentor de Platón. Platón logró desarrollar el genio filosófico de Aristóteles y Aristóteles posteriormente fue mentor de Alejandro Magno. Quiere decir que todo esto ya teníamos en la historia. Pero recién en el siglo XIII aparecen las tutorías entre iguales. Estas tutorías entre iguales aparecen cuando existe un déficit de docentes y fue Lancaster el que acuña este nombre de mentorías. Las universidades anglosajonas americanas lo ponen en práctica muy rápido, sobre todo la Universidad de Oxford, donde cada estudiante tiene un mentor que no solamente se encarga de la parte académica, sino que también del desarrollo personal y espiritual del estudiante. Y en 1911 tenemos el primer estudio de mentoría presentado por la Facultad de Ingeniería de Michigan. Como ya les comenté, en el 2009, el espacio europeo hace mucho hincapié en todo lo que sea el proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante. Entonces pensamos que las mentorías que se realizan entre pares y estudiantes sería una opción muy valedera. Cuando comenzamos a revisar la literatura antes de implementar el programa en la Universidad del Pacífico, pensamos que no habría absolutamente nada. Sin embargo, acá les muestro que desde el 1990 al 2017 aparecen 3.585 artículos de revisión de mentorías. Quiere decir que ya había gente que se estaba preocupando al respecto. En la carrera de medicina, ¿qué pasa en la carrera de medicina? Sabemos que los médicos, sin querer ser arrogantes, somos docentes de por sí. ¿Por qué docentes? Porque en la relación médico-paciente tenemos que lograr que el paciente comprenda su enfermedad para adherirse a la terapéutica. Y además, hacemos docencia entre colegas, es decir, que tenemos un aprendizaje entre pares en forma constante. Pero los médicos también somos aprendices para toda la vida. Tenemos que tener una formación continua. Las primeras mentorías en medicina, en las cuales se encuentran referencias en la literatura, tienen que ver con Osler y Cushing, nuestro famoso Cushing de muchos síndromes. Osler fue el mentor de Cushing y Cushing nunca dejó de tener palabras de agradecimiento para Osler. Si pensamos en nuestras prácticas diarias, en las prácticas del hospital, sabemos perfectamente que existe una categoría tácita. El R1 tiene que responder al R2, el R3 es el que se encarga de formar al R2 y así sucesivamente. Entonces nos preguntamos, ¿lo que está ocurriendo en los hospitales es una mentoría
o es, como dice ahí el dibujo, una subordinación en que uno tiene que rendir cuenta al otro. Entonces, hay que pensar y analizar al respecto. Entonces, después de esta pequeña introducción, podemos pensar exactamente y decir que las mentorías no significan un término unívoco, sino que existe un consenso en decir que es una actividad de apoyo que promueve el aprendizaje y el desarrollo profesional, donde hay una interacción levemente asimétrica y en cuanto se distingue un mentor y un mente o mentorizado. Ay, este me mata. Bueno, en esta interacción, el mentor suele ser un estudiante de un curso superior y el mentorizado un estudiante que requiere de la ayuda de él. Existe un proceso y resultado de aprendizaje donde el mentor dedica su tiempo, dedica sus esfuerzos y conocimientos para que el mentorizado disponga de nuevas perspectivas, enriquezca su forma de pensar y despliegue un potencial como persona y como profesional. Hay una interacción donde se produce un aprendizaje mutuo, donde se construyen significados, hay una intersubjetividad. Es una estrategia muy buena para gestión de conocimiento. Es decir, que acá aprende el mentor y aprende también el mentorizado. Y acá quedan perfectas las palabras de Freire que dicen: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Podemos decir que en las mentorías un aspecto muy importante es la voluntariedad. Se presentan para la realización de esta estrategia en forma voluntaria tanto el mentor como el mentorizado. Está centrada en objetivos que abarcan las necesidades del mentorizado. Hay una relación de respeto y confianza. Se construye un proceso de beneficio mutuo, es decir, que impacta a ambos en un contexto funcional tanto para el mentor como el mentorizado. La mentoría es una estrategia clave que multiplica las oportunidades para reunir las habilidades y experiencias, que necesitan ser desarrolladas con un objetivo específico para que el mentorizado crezca y se desarrolle. Podemos decir que existen dos tipos de mentoría, la formal y la informal. La informal se llama también no formal, es la que solemos observar en los hospitales, en que un mentor natural, un docente o un residente de más edad o de más experiencia se encarga de ayudar al R1, a otro interno, a desarrollar sus cualidades y poder alcanzar con éxito los objetivos. Tiene un papel habilitador y no tiene un punto de arranque identificable, no tiene programas definidos y tampoco son evaluados en forma precisa esas mentorías. Sin embargo, en la mentoría formal, ¿qué es lo que existe? Existe una sistematización, se realiza en forma intencionada, se selecciona, se prepara y se asigna un mentor. El mentor se selecciona de acuerdo a los logros académicos y personales. Se marcan los objetivos, se definen las actividades y se realiza un seguimiento. Y también esperamos resultados que pueden ser identificados y que deben ser evaluados. Haciendo revisión de la literatura, ¿qué es lo que vemos? Vemos que últimamente se utilizan indistintamente tanto las mentorías formales como las informales. Y en estas mentorías formales e informales vemos que pueden ser uno a uno, mentor-mentorizado, o pueden ser mentorías múltiples, donde existe un mentor y varios mentorizados. ¿Quién es el mentor? Al preguntar a un estudiante contestó: es el compañero que me ayudó a aprender. Sin embargo, Ricard dice: es simplemente alguien que te ayudó a aprender algo que no hubieras aprendido y que hubieras aprendido más lentamente o con mayor dificultad de haberlo tenido que hacer solo o por tu cuenta. Es decir, entonces, que el mentor es un compañero estudiante de un curso superior
que orienta, motiva, guía, aconseja para que otros con menos experiencia puedan lograr sus objetivos. Una característica muy importante del mentor es el compromiso que tiene con esta actividad. El mentor le muestra al mentorizado el camino, le muestra porque ellos ya estuvieron allí, le va guiando, ¿verdad? Si nos preguntamos qué habilidades debe reunir ese mentor para poder desarrollar su función. Viendo la literatura, en estudios cualitativos, se cita una serie de características o virtudes que debería tener un mentor. Si nosotros buscamos un mentor que reúna todas estas características, probablemente no lo tendríamos. Entonces simplificamos en algunas que son las más resaltantes y buscamos mentores con estas características que son la empatía, experiencia, que tenga la capacidad de una escucha activa, constancia, confianza y confidenciabilidad. Aspecto muy importante, la función del mentor. La mentoría es efectiva cuando el desempeño del mentor es correcto y es bueno. ¿Y quién es el mentorizado? Se lo llama también mente. El mentorizado es un estudiante consciente de la situación en que se encuentra en un periodo crítico, que está pasando ciertas necesidades y necesita adquirir habilidades, y que decide voluntariamente recibir la ayuda de una persona de más experiencia. Está dispuesto a dejarse aprender. Los beneficios obtenidos de la mentoría son reportados también por muchos estudios. Algunos nos muestran que el mentorizado valora muchísimo la claridad y expresión de todos los programas, la retroalimentación y consejos que le da el mentor, la preparación que tiene el mentor, la orientación a proyectos específicos y la seguridad del mentor. Y las acciones que realiza el mentor se relacionan sobre todo con un ambiente de confianza. El mentor debe tener la capacidad de escucha activa, debe saber compartir sus experiencias, debe explicar, debe motivar y debe encomendar ligeras tareas para que el mentorizado pueda ir progresando. Pero el mentorizado también debe poner de su parte, debe ser un estudiante proactivo, debe estar receptivo a la retroalimentación y debe estar comprometido con el mantenimiento de esa mentoría. En esta actividad de mentoría no solamente se beneficia al mentorizado, también se beneficia al mentor y también se beneficia a la universidad, porque con ella pueden disminuir la tasa de abandono, puede haber un mayor compromiso de los estudiantes y se puede incrementar el rendimiento académico. Estoy seguro que muchos se estarán preguntando si mentoría es lo mismo que tutoría. Sin embargo, existen pequeñas diferencias. En las tutorías, el encargado de más experiencia es un docente. Y este docente tiene como objetivo aumentar el área de conocimiento del mentorizado. No solamente da clases, lo apoya, sino que también evalúa el desempeño. Y hasta puede poner calificaciones que pueden tener repercusión en el rendimiento del estudiante. Hoy día también están muy en boga los coaching. ¿Será que es lo mismo? Y en realidad no. El coach acompaña y ayuda a encontrar la respuesta interna a la persona. Está relacionada con sesiones de corto plazo y ese coach puede no tener la experiencia. En las mentorías necesitamos que sean entre pares, los tutores también que sean de la misma especialidad. Y se usa sobre todo en empresas y en el deporte. Si se plantea un problema, cada uno lo enfoca de manera diferente. El docente le dice, te voy a enseñar a resolverlo. El coach le dice, ¿cómo quieres abordar ese problema? El mentor, dime lo que harías y luego revisaremos por etapas. Y el consultor te da la solución del problema. Quiere decir que se plantean las soluciones de manera diferente. Obviamente, a un estudiante le convendría mucho más pensar cómo resolvería y recibir posteriormente una retroalimentación. Bueno,
Y ahora quiero contar la experiencia de la Universidad del Pacífico. Tenemos ya 2 versiones de mentoría. En este momento está en vigencia la segunda versión. Nuestro programa se denominó Mentorías Aprender a través de enseñar. ¿Por qué apareció este programa? Nos hemos dado cuenta de que teníamos una alta tasa de abandono en el primer curso, sobre todo debido a un problema en una asignatura que se llamaba histología. Se hizo el análisis y ¿qué es lo que se vio? Que los estudiantes tenían un bajo rendimiento, sobre todo en lo que se refería a comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático, comprobado con test que se administraba a ellos. Y además que los saberes estaban poco integrados desde el colegio secundario. Había debilidad en la aplicación de diferentes estrategias de aprendizaje y por sobre todas las cosas el estudiante no comprendía la importancia de las ciencias biológicas básicas en relación con la medicina. Pero a pesar de ello, sabíamos que nuestros estudiantes tenían mucho potencial y que podíamos resolver de alguna manera ese problema. Bueno, para poder resolver y tener en cuenta ese potencial, nos basamos en una teoría de educación que tiene que ver con Vygotsky, un ruso que hace muchísimos años ya nos hablaba de la zona del desarrollo próximo. Él nos decía que todo aprendiz tenía un nivel inicial, pero que podía llevar a un nivel superior si desarrollaba la zona de desarrollo próximo. Y eso se lograba con interacción, mediación y acompañamiento. De tal forma que al llegar al nivel superior ya no necesitara de ese acompañamiento o de ese mentor. Lo mejor que podemos hacer por otros no es solo compartir nuestras riquezas, sino que mostrarles las suyas. En esto nos fuimos basando para hacer las mentorías. Además analizó y se vio que nuestros estudiantes estaban ubicados en el grupo de los llamados hoy día millennials, que tienen características diferentes, ya no son como nosotros, buscan otros objetivos. No voy a leer todos, pero sobre todo tuvimos en cuenta que ese millennial es innovador, es colaborativo, busca un aprendizaje significativo que les sirva para algo, que es tecnológicamente mucho más avanzado que nosotros. Es decir, que ellos necesitan mucho más que una clase magistral, mucho más que una clase práctica. Los estudios nos muestran que para tratar que los millennials se adapten a todo lo nuevo, tenemos que presentarles siempre una innovación. Tenemos que darle autonomía. Deben tener un propósito, un liderazgo y diversidad en todo lo referente a lo social y colaborativo. Pensando en todo esto, se instala el programa de Mentoring UP como una innovación curricular en un modelo constructivista para que el propio estudiante construya su conocimiento, orientado a generar un cambio con un propósito y con el estudiante con un rol protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, iniciando el proceso del liderazgo. Se definieron la misión y la visión. La misión tiene que ver con la formación académica, el desarrollo integral, con un comienzo de liderazgo en la docencia, y la visión para ser referentes en la iniciación y formación de programas de mentorías. Se definieron los objetivos y, como ustedes se dan cuenta, tienen que ver exactamente con lo que ya proponían Mentor en la Odisea: guiar, facilitar, mediar y asesorar a los estudiantes. En este caso, los mentorizados eran de primer curso. Y lograr además la formación del estudiante que actuaba como mentor, o sea que no se dejaba de lado, y estos estudiantes potenciaban sus capacidades o sus competencias de comunicación, de gestión, dinámica de grupo, responsabilidad, liderazgo, y al mismo tiempo fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se elaboraron las competencias tanto para el mentor como para el mentorizado, en ámbitos pedagógicos y desarrollo personal, para el mentorizado en ámbitos de atención de la salud de las personas y el desarrollo personal. Y se organizó el programa.
siempre dependiendo de un coordinador. Alrededor del coordinador se ubicaron los mentores y después alrededor los mentorizados, que podían ser 2 o 3 por grupos. Hicimos la convocatoria y al hacer la convocatoria costó un poquito ir explicando y enseñando a los estudiantes lo que eran las mentorías. Muchos nos animaron, recurrimos a nuestros estudiantes de la Escuela de Enseñantes, quienes ya estaban muy ocupados en su tiempo y tampoco pudieron colaborar con nosotros, excepto 1 o 2. Entonces tuvimos que iniciar el proceso de cero. Captamos los estudiantes, mentores y los empezamos a formar. No solamente en estrategias didácticas, sino que también en la comunicación con el otro. Luego se hizo la socialización con los estudiantes de primer curso para que voluntariamente se acoplen al programa. Se los emparejó y se comenzó a hacer se hizo una reunión general explicativa, de tal forma que comprendieran el mecanismo. Luego las reuniones se hacían periódicamente entre mentor y mentorizados. Y esas reuniones periódicas eran evaluadas también por el coordinador. Terminado la primera versión, se evalúa el programa. Las sesiones de mentoría se programaron para ser presenciales, de tipo de mentoría múltiple con sesiones semanales y presenciales. Sin embargo, los propios estudiantes, en la gran mayoría de las veces, optaron por utilizar la tecnología. Se mentorizaban a través del WhatsApp. El mentor tenía la obligación de hacer una planilla de asistencia y hacer las anotaciones curriculares, de tal forma de darle formalidad al proceso. Todas estas actividades eran supervisadas, porque se saben que el éxito de una mentoría tiene que ver con la supervisión. Pero solamente se verificaba el grado de cumplimiento y compartir las experiencias. Cada mentor en las reuniones explicaba la forma en que iba desarrollando. Y acá noté una palabra que me dijo el mentor en la primera reunión. Yo le dije, decía él, al estudiante, yo no te voy a enseñar, yo te voy a mostrar cómo debes estudiar para aprender. Quiere decir que este mentor comprendió perfectamente desde el principio cuál sería su rol o su papel. La próxima vez voy a traer mi propio, porque no lo entiendo. Bueno, terminado diciembre, evaluamos el programa. E hicimos una encuesta de satisfacción, que ya era una encuesta validada por el Centro de Estrategias de Aprendizaje de la Universidad de Rosario, una encuesta con respuestas cerradas y abiertas, y evaluamos el rendimiento académico. En esa encuesta preguntamos el grado de satisfacción de los mentorizados y, como ustedes ven ahí, fue óptimo, fue alta, excelente, satisfactoria, muy buena. Le preguntamos si los mentorizados conocían el programa. La mayoría lo conocía y escribieron que el programa tenía un objetivo de guiar, de ayudar, de reforzar y fortalecer conocimientos. También le preguntamos si se cumplieron el número de sesiones estructuradas y vemos que no se llegaron a cumplir, y la explicación, algunos tenían más sesiones, y la explicación de ello era que ellos preferían comunicarse a través de la tecnología, del teléfono celular o de los mails. Al preguntarle al mentorizado qué habilidades debía tener su mentor, y nos dijeron que las habilidades que más resaltaron eran las que servían para guiar en el estudio, la capacidad de retroalimentación que tenían, la capacidad de manejar los problemas, la empatía y la ayuda a identificar las metas. Si lograron tener confianza en esa actividad, y vemos obviamente que fue óptimo, satisfactorio. Ay, me está matando. Sí, al preguntarle si ellos querían ser mentores al año siguiente, todos dijeron que sí. Ahí vemos eso. Y le preguntamos por qué. Se puede leer ahí algunas cosas muy interesantes. De esta manera aprendo. Estoy interesada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí fue de mucha ayuda y quisiera ayudar también a los nuevos en la facultad.
para poder ayudar a los demás. Es algo muy noble, muy lindo. Todos estaban pendientes de poder devolver lo que ellos habían recibido para los demás compañeros ingresantes. Lo mismo se observa acá, ¿verdad?, donde ellos iban diciendo y escribiendo sus ideas. Cuando se les preguntó qué ventaja había traído la mentoría a su nivel académico, muchos dijeron, algo tan sencillo como me ayudó a pasar histología, a aprobar exámenes, ayudar en el manejo de la facultad, ventajas sobre la organización y encontrar un método adecuado para estudiar, pasar las materias, fortalecer lo aprendido en clase, a tener mayor organización, Por Dios, este me mata. Obtener un puntaje técnicamente bueno, a tener claros los temas de estudios, quiere decir que todas las opiniones eran positivas en cuanto a la actividad de la mentoría. Y pasamos entonces a una evaluación más objetiva, porque todo el resto estaba dado con una encuesta de satisfacción de los estudiantes que obviamente estaban muy satisfechos. Uno de nuestros objetivos era mejorar el rendimiento en la asignatura de histología. Entonces, al hacer el análisis, vimos que los clasificamos por secciones y vimos que muchos, ¿verdad?, se mejoró el rendimiento, pero no en la medida esperada. Vimos que el 65, aproximadamente el 60% de los estudiantes que fueron mentorizados lograron aprobar esta asignatura de por sí muy difícil. Nosotros esperábamos un 80% aproximadamente. Hicimos el análisis de ello y nos dimos cuenta que, a pesar de haber mejorado, no lo logramos porque el tiempo de mentoría fue muy corto. Se instaló recién en el segundo semestre. 5 minutos, profe. Que fue una duración de 4 horas aproximadamente. Y fuimos concluyendo de que es muy importante la mentoría porque contribuye a la formación académica, impulsa tempranamente el liderazgo. Somos innovadores en la iniciación y formación de un programa de mentoría que potencia las oportunidades del estudiante y se logró disminuir el índice de reprobación en la asignatura de histología, aunque no en la medida que estábamos esperando. Y también consideramos que es un modelo de referencia que puede utilizarse en otras carreras dentro de la universidad. Y acá vemos las fotos de los valientes mentores del 2018, que fueron los que se animaron y aceptaron y dieron el sí a la convocatoria de mentoría. Ellos comprendieron que no podemos sostener una antorcha para iluminar el camino de otra persona sin dejar iluminar nuestro propio camino. Ellos también fueron beneficiados. Y ya en el programa 2019, que ya se inició con más tiempo y con una duración mayor, y va a durar todo el 2019, tenemos un mayor número de mentores y aquellos que fueron mentores en el 2018 pasaron a ser coordinadores, que son los que están en el medio, ¿verdad? Son estudiantes egresados de la Escuela de Enseñantes. Y si analizamos las ventajas a largo plazo de esta actividad, vemos que los estudiantes que realizaron voluntariado muestran niveles más altos de empatía en la relación médico-paciente. Y la mentoría es un voluntariado, es un acto altruista. Además, hay artículos que muestran que es probable que los médicos que fueron mentores disfruten de una mayor satisfacción profesional, avance en el área elegida o incluso mayor ingreso, ¿verdad?, aunque todavía no hay un seguimiento a largo plazo. Para ir concluyendo, quiero decir que en cada mentor hay alguien que un día sintió que el único propósito de sus acciones era el de inspirar a otros a soñar más, a aprender más y a ser mejores. Y esto es mucho más que simplemente transmitir una experiencia. El propósito entonces de la mentoría no es adoctrinar, sino emancipar, lo cual implica contribuir al desarrollo del estudiante para que mejore su aprendizaje. Es mostrarle el contexto, mostrarle el camino que va a seguir, mostrarle la realidad. Pero todavía esto es incipiente. Necesitamos mucho más. Necesitamos crear la cultura de la mentoría en la universidad.
Para ello, tenemos que tener bases más sólidas en cuanto a evidencia científica, los beneficios que pueden aportar la mentoría. Debemos incluir como prioridad estratégica. Debemos identificar los factores asociados a los programas más exitosos de otras universidades para poder respaldar las inversiones en la universidad. Debemos hacer evaluaciones formales de costos e impactos como para ir creando paulatinamente la cultura de las mentorías. Y terminando, quiero decir que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Nosotros apostamos al cambio y estamos en ello. Ahí está. Bueno, estos son los mentorizados.